No haces grandes negocios con el corazón, haces grandes negocios con inteligencia. Esa frase directa y poderosa de Donald Trump revela un principio esencial para quienes desean cerrar grandes negocios: la racionalidad por encima de la emoción. En el mundo de los negocios, especialmente cuando hablamos de grandes acuerdos, dejar las emociones de lado y actuar con estrategia e inteligencia es lo que diferencia a los ganadores de aquellos que se quedan en el camino. Detente por un instante y piensa: ¿cuántas oportunidades se han perdido porque alguien actuó por impulso o dejó que el miedo se apoderara de él? Los grandes negocios no suceden por suerte o casualidad. Son el resultado de decisiones calculadas, una planificación sólida y negociaciones inteligentes. Quien domina este arte sabe que la emoción no firma contratos. Quien firma contratos es la razón, la visión estratégica y la confianza. Él construyó su imperio aplicando este concepto. Siempre entendió que para cerrar grandes negocios era necesario ser frío, calculador y estratégico. No se trataba de ser insensible, sino de tomar decisiones basadas en hechos, números y oportunidades concretas. Sabía que los grandes acuerdos exigen valentía, pero también inteligencia para evaluar riesgos y detectar oportunidades que otros no ven. Ahora te pregunto, ¿estás listo para aprender cómo realmente se cierran los grandes negocios? ¿Estás preparado para desarrollar una mentalidad estratégica y poner en práctica las tácticas que transforman oportunidades en contratos firmados? En este video, vamos a explorar sus secretos para cerrar grandes negocios. Vamos a entender cómo utilizó inteligencia, estrategia y visión para construir acuerdos multimillonarios. Te mostraré cómo puedes aplicar estos mismos principios en tu negocio o en tu carrera, alcanzando resultados que muchos consideran imposibles. Ya seas emprendedor, inversor o alguien que quiere mejorar su capacidad de negociación, este contenido es para ti, porque quien domina el arte de cerrar grandes negocios conquista espacio, respeto y principalmente resultados. Prepárate para sumergirte en las estrategias que transforman sueños en contratos e ideas en ganancias. Al fin y al cabo, como bien destacó Donald, no haces grandes negocios con el corazón, haces grandes negocios con inteligencia. Cerrar grandes negocios exige más que buenas ideas o suerte. Requiere una mentalidad estratégica, valentía para asumir riesgos y, sobre todo, preparación. Él siempre defendió que la preparación es la base para negociar con confianza. Antes de entrar en cualquier negociación, estudiaba profundamente todas las variables involucradas: el mercado, la competencia, los puntos fuertes y débiles de la otra parte y principalmente el valor real del negocio. Una de sus estrategias fundamentales es conocer el valor de algo antes de entrar en una negociación. Decía: si no conoces el valor de lo que estás comprando o vendiendo, ya entraste en la negociación en desventaja. Este es un error común entre emprendedores e inversores. Muchos intentan negociar sin comprender completamente el mercado o el potencial del producto o servicio, lo que los coloca en una posición vulnerable. Otro punto crucial defendido por Donald es la autoconfianza. Los grandes negocios no se cierran por quienes dudan, sino por quienes creen en su potencial y en el valor de lo que están ofreciendo. Siempre entraba en negociaciones con una postura firme y segura. Sabía que para convencer a la otra parte debía transmitir confianza. Si no crees en tu propio negocio, nadie más lo hará. Además, Donald valoraba la capacidad de escuchar. Muchos piensan que negociar es solo hablar, pero él veía el silencio y la escucha como herramientas poderosas. Observaba atentamente las señales de la otra parte, identificaba puntos de duda y aprovechaba oportunidades ocultas.
Escuchar más y hablar menos permite captar información valiosa y ajustar la estrategia durante la negociación. Otro secreto de Trump para cerrar grandes negocios era el arte de hacer propuestas audaces. No tenía miedo de presentar ideas grandes y ambiciosas. Esto desafiaba a la otra parte a pensar más allá de lo común. Negociar grandes acuerdos exige audacia. Muchas veces, la otra parte espera una propuesta conservadora, pero un enfoque atrevido puede sorprender y abrir puertas a posibilidades más lucrativas. Por último, Donald siempre resaltaba la importancia de tener un plan B. Negociar con alternativas concretas fortalece tu posición. Cuando dependes exclusivamente de un acuerdo, la otra parte percibe tu debilidad. Pero cuando tienes otras opciones, transmites seguridad y demuestras que no estás desesperado. Esto crea una ventaja poderosa. Cerrar grandes negocios no es cuestión de suerte. Es el resultado de preparación, confianza, estrategia y audacia. Él es prueba viviente de que, con estos elementos, es posible transformar negociaciones en acuerdos rentables y construir imperios. Ahora que entendemos la base de esta mentalidad estratégica, avancemos hacia las técnicas prácticas que Trump aplicaba para transformar negociaciones en grandes contratos. Ahora que ya comprendemos la mentalidad necesaria para cerrar grandes negocios, profundicemos en las estrategias prácticas que Donald utilizaba para convertir negociaciones en grandes victorias. Uno de sus principios más poderosos era: siempre negocia desde una posición de fuerza. Trump sabía que quien muestra necesidad o ansiedad pierde poder en una negociación. Solía decir: la mejor negociación es aquella en la que puedes levantarte de la mesa en cualquier momento sin perder nada. Este concepto es simple, pero extremadamente eficaz. Cuando tienes alternativas y no demuestras desesperación, controlas el ritmo de la negociación. La otra parte percibe que tienes opciones y por eso tiende a ceder más fácilmente. Una táctica recurrente de él era crear escasez. Hacía que la otra parte creyera que había competencia o que el tiempo para cerrar el acuerdo se estaba agotando. Esto presionaba al otro lado a tomar decisiones rápidas por miedo a perder la oportunidad. Crear ese sentido de urgencia hace que la negociación avance hacia el cierre. Otra estrategia esencial es entender qué es lo que realmente quiere la otra parte. Muchas veces, lo que parece ser el foco principal de la negociación no es lo que realmente importa al otro lado. Donald tenía el hábito de identificar esos intereses ocultos. Por ejemplo, en una negociación inmobiliaria, el vendedor puede parecer interesado solo en el precio, pero quizás su verdadero interés sea cerrar el trato rápidamente por razones personales. Saber esto otorga ventaja, ya que permite ajustar la propuesta para satisfacer lo que realmente importa. Además, Trump defendía la idea de pensar fuera de la caja. En muchas negociaciones encontraba soluciones creativas que beneficiaban a ambas partes. Si el precio de una propiedad era alto, por ejemplo, proponía formas alternativas de pago o incluía otros activos en la negociación. Esa flexibilidad y creatividad le permitían cerrar negocios que otros consideraban inviables. También aplicaba la táctica de anclaje de precio, una estrategia muy utilizada por grandes negociadores. Comenzaba proponiendo un valor muy por encima o por debajo de lo esperado, para luego ajustar el precio de forma estratégica. Esto hacía que la otra parte reconsiderara sus propios límites y aceptara condiciones que, inicialmente, podrían parecer desfavorables. Otro punto fundamental era el uso de la paciencia estratégica. Donald sabía que los grandes negocios requieren tiempo. No tenía prisa por cerrar acuerdos cuando percibía que la otra parte necesitaba tiempo para asimilar la propuesta. A veces,
Esperar el momento adecuado es más efectivo que presionar por una respuesta rápida. La paciencia, combinada con la persistencia, es un arma poderosa. Por último, siempre reforzaba la importancia de controlar la narrativa. En cualquier negociación, quien controla la narrativa controla el acuerdo. Se posicionaba como alguien que ofrecía más de lo que pedía, haciendo que sus propuestas fueran irresistibles. Esto lo lograba mediante argumentos sólidos, una presentación impecable y una confianza absoluta. Cerrar grandes negocios es una combinación de estrategia, inteligencia emocional y audacia. Aplicando estas tácticas, Trump logró transformar ideas en contratos millonarios. Y tú también puedes lograrlo. Para entender cómo estas estrategias funcionan en la práctica, analicemos algunos ejemplos concretos de cómo Donald aplicó estos principios para cerrar grandes negocios. Estos casos ilustran cómo la combinación de visión estratégica, audacia y negociación inteligente puede transformar oportunidades en acuerdos altamente rentables. El mayor ejemplo posible ocurrió con la compra del Trump National Doral Miami, uno de los resorts de golf más famosos de Estados Unidos. El negocio atravesaba dificultades financieras, lo que abrió espacio para una negociación agresiva. Él aplicó la estrategia de anclaje de precio. Sabiendo que el resort estaba endeudado, ofreció un valor muy por debajo del mercado, algo que muchos considerarían atrevido o incluso ofensivo. Sin embargo, debido a la crítica situación financiera, su propuesta fue aceptada. Después de la compra, invirtió fuertemente en renovaciones y marketing, transformando el resort en un destino de lujo altamente rentable. Aquí vemos la aplicación directa de la audacia en las propuestas y de la visión a largo plazo. Donald sabía que el verdadero valor de ese negocio no residía en el precio de compra, sino en el potencial de revalorización tras mejoras estratégicas. En los años 80, la ciudad de Nueva York intentó durante años renovar la Wollman Rink, una pista de patinaje en Central Park. Sin éxito. Los costos estaban fuera de control y el proyecto no avanzaba. Trump vio una oportunidad para ganar reputación e influencia. Se ofreció a completar la obra con recursos propios y entregó el proyecto meses antes del plazo y por debajo del presupuesto. Donald utilizó esa victoria como una poderosa herramienta de marketing, demostrando al público y al gobierno que era un solucionador de problemas eficiente. Este ejemplo muestra que cerrar negocios no solo implica ganar dinero, sino también ganar influencia y credibilidad. Transformó una obra pública en una vitrina de su eficiencia, lo que le abrió puertas para futuros proyectos. Estos ejemplos demuestran cómo Trump aplicaba en la práctica las estrategias que hemos discutido: negociación agresiva, visión estratégica, audacia en las propuestas y la habilidad de aprovechar oportunidades ocultas. No veía los negocios solo por el precio, sino por el valor y el impacto que podían generar a largo plazo. Si hay una lección poderosa que podemos extraer de sus estrategias, es que los grandes negocios se cierran por quienes piensan en grande, actúan con inteligencia y negocian con valentía. Trump no construyó su imperio por suerte o casualidad. Alcanzó la cima porque veía oportunidades donde nadie más las veía. Se preparaba mejor que sus competidores y no tenía miedo de asumir riesgos calculados. Tú puedes aplicar estos mismos principios en tu camino, ya seas emprendedor, inversor o profesional en busca de crecimiento. La mentalidad estratégica marca toda la diferencia. Comienza desarrollando la confianza en ti mismo y en el valor de lo que ofreces. Recuerda, si no crees en tu propio potencial, nadie más lo hará. La confianza es la base de toda negociación exitosa. Además, nunca entres en una negociación sin estar preparado. Conoce cada detalle del negocio, de la otra parte involucrada y del mercado.
La información es tu arma más poderosa. Cuando dominas los números, comprendes las necesidades del otro lado y presentas soluciones inteligentes, tu propuesta se vuelve irresistible. Otro punto esencial es tener la audacia de pensar fuera de la caja. No temas presentar propuestas ambiciosas o desafiar lo que se considera estándar. Los grandes negocios no se cierran con ideas mediocres. Son las ideas audaces, bien planificadas y ejecutadas con valentía, las que generan los mejores resultados. Y nunca olvides la importancia de tener alternativas. Den siempre un plan B, C o D. Esto te coloca en una posición de fuerza, evitando que aceptes condiciones desfavorables por falta de opciones. Como Trump demostró en sus negociaciones, quien tiene opciones tiene poder. Ahora es el momento de poner en práctica estas estrategias. Evalúa tus negocios, identifica oportunidades ocultas, prepárate mejor que tus competidores y negocia con inteligencia. El mercado está lleno de oportunidades, esperando ser aprovechadas por quienes tienen visión y valentía para actuar. Si deseas construir algo grandioso, recuerda sus palabras. No haces grandes negocios con el corazón, haces grandes negocios con inteligencia. Usa la razón, la estrategia y la confianza para transformar tus ideas en realidad. Y para seguir aprendiendo más sobre estrategias de negocios, inversiones y crecimiento financiero, suscríbete al canal, dale like a este video y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Aquí encontrarás las herramientas adecuadas para alcanzar el éxito que mereces. Recuerda, los grandes negocios no esperan. Son conquistados por quienes están listos para actuar. Ahora es tu turno.